más allá de la pobreza, es que los niños quedan al cuidado de otro menor de edad, ¿no? Y eso se profundiza cuando son hogares monomarentales. En Argentina el 10% de los chicos se quedan a cargo de otro menor de edad, o sea, de su hermano. Y en caso de los hogares monomarentales aumenta un 13 a un 17%. Wow. Es decir, que tenemos mamás que salen a trabajar 12 horas o más, y ese chico queda al cuidado de un hermano menor que también está recibiendo un cuidado inadecuado, porque son niños cuidando a niños, ¿no? Porque hay un progenitor que no solamente incumple con la cuota alimentaria, sino que también incumple con los cuidados. Entonces digo, la pobreza, el cuidado inadecuado, ¿qué está pasando con esa infancia? Que después vemos adolescencias que también son difíciles, porque esas mamás no pueden estar en la casa porque tienen que salir a buscar el mango, ¿no? Como decía... Pluriempleo. Claro, como decía Débora, yo puedo sola, y también esta sociedad, ¿no? Que nos dice que nosotras tenemos que poder solas, que es... O el mandato de la buena madre, ¿no? O la superwoman, la mujer todopoderosa, la mamá luchona, ¿no? Que yo puedo sola, no necesito de nadie. Bueno, pero en ese no necesito de nadie se llevan arrebatados los derechos de nuestras infancias, el presente. Y nuestra salud mental. Exactamente. 22:13 en toda la República Argentina suena este temazo de Tupac, Dear Mama, y algo tiene que ver con lo que vamos a estar charlando, porque el domingo fue el Día de la Madre y Belén del Huerto propuso armar un programa sobre familias monomarentales, sobre mamás que cuidan sin el varón, porque digo, muchas veces no es que cuidan solas, ¿no? Sino que se borró la persona que, no sé, que puso... Sí, que la puso básicamente y desapareció y no hizo mucho más, porque papá es un título grande para alguien que solo apareció unos segundos, así que decidimos charlar de este tema y trajimos 3 invitadas especiales. La primera invitada, que le agradezco que esté acá, es Maru Breard, que es trabajadora social, perito, directora de Equidad de Género en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y que además investiga sobre el tema de la cuota alimentaria. Hola Maru, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Por favor, también está Marianela Flores Díaz, que es abogada, que es maestranda en Derecho y Economía y además especializada en procesos de violencia familiar. ¿Qué tal, Marianela? ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Además, riojana. Acabamos de venir de La Rioja, así que decidimos... Trajeron aceituna. Todo lo que se podía. Hicieron los deberes, porque si no, no vale contar. Aceituna, vino, imagínate. ¿Ya te bajaste tu vino del huerto? No, lo estoy guardando. Yo también lo estoy guardando para una buena ocasión. Habla de que venimos con pocas ocasiones de festejo también. Total. Y está también Débora Magallanes, que es integrante de la organización Monomarentales Argentina. Hola, Débora. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación también. Por favor, gracias a las 3. Che, y quiero arrancar con un panorama más general de la situación de familias monomarentales, ¿no? Que tiene que ver con, viniendo para acá, empezaba a pensar en mi propia infancia y en los compañeros de mi colegio y en los compañeros del club de fútbol donde yo jugaba y en la cantidad de pibes que quizás yo no tenía, o que tenía naturalizado que solamente tenían mamá, ¿no? Que los cuidaba la mamá, que los bancaba la mamá, que los iba a ver a todos lados la mamá con el club, que los llevaba a todas las actividades de la mamá. ¿Qué pasa hoy en día con la monomarentalidad, las familias monomarentales en Argentina con una radiografía más general? Bien, bueno, comentarte en principio que 1 de cada 10 hogares en la Argentina está a cargo de una mamá que cría sola, ¿no? Eso es muy importante decirlo, y en la provincia de Buenos Aires 8 de cada 10 hogares están a cargo de una jefa de hogar, ¿no? Como se le decía anteriormente. Por supuesto que en esa línea va lo que decías vos, estos varones ausentes, progenitores ausentes, ¿no? Y en esos progenitores también pensar que la mitad de esas madres que crían solas no reciben la cuota alimentaria, ¿no? Un 56%, según UNICEF, en una encuesta del 2024, indica que no reciben la cuota alimentaria, y esto asciende a un 68% cuando los progenitores lo pagan de manera esporádica o de manera parcial, que nosotras también lo decimos como que es una forma de ejercer violencia económica, porque pagar a destiempo, pagar menos plata, también es incumplir, ¿no? Entonces podemos decir que el 68% de los hogares donde hay una mamá que cría sola sin ese progenitor no recibe la cuota alimentaria en Argentina, y eso es sumamente grave, ¿no? Dabas una diferencia grande y quiero saber la diferencia del concepto entre hogares monomarentales y hogares donde la mujer es, como se solía decir, jefa de hogar.
¿Cómo explicarías esta diferencia? Sí, antiguamente se decía jefa de hogar, ¿no? A ese hogar que estaba a cargo de una mamá sola, ¿no? Hoy tenemos esta definición de hogares monomarentales que en realidad significa lo mismo, que son madres que crían solas, que muchas veces nosotras no queremos decir que crían solas porque están en red con otras mujeres que son abuelas que cuidan, amigas, tías, conocidas, y son mujeres que la verdad hacen malabares para la crianza, ¿no? Y sin dinero en este país donde la verdad que es muy complicado la crianza y todo el sistema está armado para que las mujeres directamente no se les note que son madres, ¿no? Tienen que ir a trabajar igual, que con 12 horas de trabajo muchas de ellas, bueno, no teniendo con quién dejar a cargo a su hijo. Y un dato fundamental de esas madres que reciben la cuota alimentaria, ¿no? Que están por fuera o que reciben algo de cuota alimentaria, indica que tampoco les alcanza el dinero que reciben. Totalmente, y algo de lo que traes vos, Maru, que para mí es interesante y que lo he aprendido también en este programa, es la discusión profundamente económica que trae el feminismo en este caso y la desigualdad profundamente económica que se ve atravesada totalmente en el tema de crianza monomarental y cuota alimentaria. ¿Cómo lo ves, Marianela? Este tema justo es central también en las discusiones que trae el feminismo sobre la necesidad de perspectiva de género en el Poder Judicial. Y los reclamos de cuotas alimentarias no son la excepción a la necesidad de esa perspectiva de género en los procesos civiles. ¿Por qué digo esto? Porque hay una naturalización, ¿no? Que la mujer es quien debe hacerse cargo de todo, no solamente de la manutención, sino también de las tareas de cuidado, que son una forma de aportar económicamente. Es decir, que las madres trabajan, sostienen económicamente a sus hijos e hijas, los cuidan, se hacen cargo solas de esa tarea de cuidado, de la crianza, ¿no? De ayudar en las tareas diarias de la escuela, escolares, llevarlos al médico, a las actividades extracurriculares, todo eso en absoluta soledad. Pero, sin embargo, cuando inician los reclamos de cuota alimentaria a través de una demanda en el Poder Judicial, ese Poder Judicial responde con estereotipos de género, con prejuicios de género, donde, bueno, no reclame menos, bueno, pero no, quizás arregle por esto, pero bueno, pero él no puede. Todos esos micromachismos también se van reproduciendo en la toma de decisiones y a veces se ve inclusive en las formas en que se llevan adelante las audiencias, ¿no? Sin poder evaluar el sistema de justicia todo lo que aporta esa mujer para que los niños y niñas o adolescentes también tengan satisfechas sus necesidades. Ahora, ¿cuál es el principal desafío que tiene el sistema de justicia? Y bueno, estar a la altura de las circunstancias, poder ver también la falta de pago en las cuotas alimentarias como una violencia de género, es una violencia que está consagrada y establecida específicamente en la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, desde las decisiones del Poder Judicial en las demoras y demás, no se termina de visibilizar, no termina esa perspectiva de género de decantar en las distintas etapas de un proceso de familia. Qué difícil meter la discusión en un poder judicial como el argentino, ¿no? Tan concentrado, digo, con si el machismo atraviesa nuestra sociedad en todas sus facetas, creo que en el poder judicial... Son los tres cortesanos, que es la Corte Suprema más pequeña que tenemos. Sí, que se negó a hacer la ley Micaela, entre otras cosas, ¿no? El único poder que parece que está por encima de la ley, ellos mismos, y se niegan a eso. Quiero preguntarte, Débora, ustedes incluso convirtieron esto en una militancia, ¿no? Contame cómo es la experiencia de Monomarentales Argentina, cómo nace y cuál es el laburo que vienen haciendo. Sí, nosotras hace años que estamos militando, y empezamos con los tendederos, ahí donde conocí a Maru, empezamos presentándonos. ¿Qué son los tendederos? Los tendedores de deudores alimentarios. Esto nació en México. Me acuerdo que hicimos en una reunión vía Zoom con todo LATAM, varias madres que creamos solas de varias asociaciones. Y nada, es exponer al deudor alimentario con el nombre, con la cara, con el juzgado que tiene el caso, los años que lleva el caso. Y así fuimos conociéndonos entre nosotras, haciendo red. Yo empecé solita. Cuando empecé la demanda me sentí sola, fui la primera en mi familia, la primera en mis amigas,
todas me decían, yo puedo sola, hacete cargo sola, yo no necesito un peso, no le pidas nada, y yo no lo veía justo eso. Entonces empecé a reclamar, busqué un abogado, primero patrocinio gratuito, después vi que podía pagar una abogada y empecé a pagar una abogada, y ahí es donde empezó a tomar fuerza la demanda, porque empecé a demandar por incumplimiento, muchos incumplimientos, hasta llegar a una mediación, donde la primero se presentó, después no se presentó, y fuimos avanzando con las chicas me fueron dando información, herramientas, porque no es fácil, nadie tiene todos los conocimientos y todas las herramientas. Entonces tuvimos que ir preguntando a dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer. Las abogadas te van informando también. Y nosotros ahora somos una asociación civil con personería jurídica. ¿Esto qué quiere decir? Que ya podemos recibir donaciones. Nos falta igual juntar plata, abrimos una cuenta bancaria donde estamos tratando de juntar 1 millón de pesos, porque el IPJ nos pide varios requisitos, como, no sé, presentación, acá la anoté. Nos pide presentación de balance, presentación de la asamblea, requisitos que son indispensables y que tenemos un tiempo para presentar esto, si no se nos cae todo. Claro, bueno, parte del sostenimiento institucional y de la profesionalización de la organización redunda en esto también y en los quilombos que abre. Ahora, después quiero que nos detengamos en estos lugares comunes que a veces operan de yo puedo sola, no te vayas a meter en eso, y cómo se desarman esos conceptos. Belú. Sí, un poco para abordar un tema que es muy sensible en Argentina, que es la infancia la pobreza en los hogares, especialmente en las infancias. ¿Cuánto de incidencia tiene ¿no? que las mujeres, que muchas de las mujeres que crían solas, a veces las familias están inmersas también en una situación de pobreza, ¿no? Por ahí que nos puedan contar esa relación que muy pocas veces se aborda, ¿no? Pensar que el 50%, por ejemplo, de los niños en Argentina son pobres y siempre se habla se recae sobre las familias, que casualmente muchas de ellas son sostenidas solamente por las mujeres, ¿no? Sí, es muy interesante lo que traes, porque en este informe de UNICEF mencionan que el 67% de esos hogares están por bajo de la línea de la pobreza, o sea, esos niños son pobres, ¿no? Y incide mucho también en un cuidado inadecuado, porque lo que estamos viendo, y hace bastante tiempo, más allá de la pobreza, es que los niños quedan al cuidado de otro menor de edad, ¿no? Y eso se profundiza cuando son hogares monomarentales. En Argentina, el 10% de los chicos se quedan a cargo de otro menor de edad, o sea, de su hermano. Y en caso de los hogares monomarentales, aumenta un 13 a un 17%. Wow. Es decir, que tenemos mamás que salen a trabajar 12 horas o más, y ese chico queda al cuidado de un hermano menor que también está recibiendo un cuidado inadecuado, porque son niños cuidando a niños, ¿no? Porque hay un progenitor que no solamente incumple con la cuota alimentaria, sino que también incumple con los cuidados. Entonces digo, la pobreza, el cuidado inadecuado, ¿qué está pasando con esa infancia? Que después vemos adolescencias que también son difíciles, porque esas mamás no pueden estar en la casa porque tienen que salir a buscar el mango, ¿no? Como decía... Pluriempleo. Claro, como decía Débora, yo puedo sola, y también esta sociedad, ¿no? Que nos dice que nosotras tenemos que poder solas, que es... O el mandato de la buena madre, ¿no? O la superwoman, la mujer todopoderosa, la mamá luchona, ¿no? Que yo puedo sola, no necesito de nadie. Bueno, pero en ese no necesito de nadie se llevan arrebatados los derechos de nuestras infancias, el presente. Y nuestra salud mental. Exactamente. Y la salud mental de las madres. Entonces creo que... cuando tenemos estadísticas que más de 1 millón de niños se van a dormir sin comer sin comer algo, sin la cena, estamos hablando también de una situación muy compleja, y pensar que eso se agrava con hogares donde están las madres solas, ¿no? No, y también sumo al laburo que contaban de los tendederos, la importancia de visibilizar esta situación, ¿no? Creo que también ahí hay si no los alcanza la justicia, que los alcance la vergüenza. Bueno, digo, esta idea de que en algún momento empezó a permear un poco la discusión de, por ejemplo, la prohibición de entrar a la cancha de fútbol, ¿no es cierto? Y mucho de esto... A la Greenfield tampoco pueden entrar. Bueno, me quiero detener ahí. Muchos de estos chantas que no los sensibilizan ni con tu hijo, no te digo con la madre de tu hijo, con tu propia criatura, no se sensibilizan,
quizá a través de estos recursos menos ortodoxos o quizá más creativos se puede empezar a obligar a esa gente a que pague lo que corresponde. ¿Qué herramientas tiene el Estado? Porque el Estado y la justicia, porque vos también contabas 56% de personas que no recibe cuota alimentaria. Digo, me imagino que no tiene que ver con falta de ingresos, sino con falta de voluntad real. Total. Creo que hay dos cuestiones muy importantes a tener en cuenta y la primera es que más allá que la falta de pago en la cuota alimentaria es una violencia de género, también es una violencia infantil. Es un derecho de niñas y adolescentes tener lo indispensable para tener satisfechas sus necesidades. Es un derecho humano. Y ese derecho humano de alimentación no solamente está en cabeza de ambos progenitores, de padre, madre, o padre y madre, sino también ese derecho humano de niños, niñas y adolescentes a partir de la Convención de los Derechos del Niño, que es una convención de derechos humanos que tiene jerarquía constitucional en nuestro país, es un derecho humano que también es responsabilidad del Estado Nacional y de los demás estados provinciales. ¿Y por qué marco esto? Fundamentalmente, porque tienen que surgir medidas del Estado que satisfagan que contribuyan a satisfacer las necesidades básicas, es decir, que los niños y niñas tengan un plato de comida, ¿no? Y tengan satisfecho ese derecho humano de alimentación. Les quiero traer un dato a colación, que en el 2001, en el contexto de la crisis que atravesaba Argentina en ese momento, el comité de la CEDAW dictaminó en uno de los dictámenes, informes que se hacía sobre Argentina y sobre la crisis económica que atravesaba en nuestro país en ese momento, que debía Argentina, a través del Estado, dictar medidas y políticas públicas que garanticen y que se dediquen a disminuir las situaciones de pobreza en los hogares, ayudando a través de programas a las que en ese momento eran las jefas y jefes de hogar, ¿se acuerdan? A través de esos programas, y era una recomendación para que tuvieran satisfechas las necesidades y los derechos humanos básicos de alimentación las infancias. O sea, ya era una recomendación en una crisis tan dura como vivió nuestro país en el 2001, y eso fue uno de los dictámenes del comité, pero, sin embargo, qué necesario volver a traer hoy, con esta crisis económica que tenemos, ese tipo de recomendaciones de los comités, que son los órganos que van supervisando y controlando cómo se aplican los tratados de derechos humanos en nuestro país. Entonces, eso es muy, pero muy importante. Y lo otro que quiero decir, en términos de medidas judiciales, hay una modificación que se incorporó al Código Civil y Comercial a partir de las modificaciones del 2015, y es que hay un articulito, para mí maravilloso, que es donde podemos ser, esto que vos decías, súper creativos y creativas las abogadas, de pedir y solicitar cualquier medida que asegure el cumplimiento de la cuota alimentaria. Mira. Y de ahí es donde surgen estas maravillosas medidas judiciales que piden abogadas con perspectiva de género, porque hay que decirlo que esas medidas son originadas con la creatividad de muchas abogadas y abogados con perspectiva de género que saben que le va a molestar no entrar a la cancha y que esa es la forma de que pague la cuota, que le va a molestar no salir de viaje del país porque no paga la cuota. Entonces son todas medidas que aseguran el cumplimiento y son parte de medidas judiciales que te habilita el mismo Código Civil y Comercial. Sí, Marianela, leí un fallo que leí un fallo que puede ser con la factura de la luz. Con la factura de la luz. Exacto. O sea, cobran la cuota a través de la factura de la luz. Mira, se ponen creativos. Exactamente. Sí. Ese es el artículo, es un artículo que es... Para hacer magia. Sí, para hacer magia, dado el caso y, por supuesto, las circunstancias. Bien, y sumaba a Débora también el caso de la Greenfield. Digo, está buenísimo lo que traían ahí, ¿no? Y también quiero ir a otro tema que me parece fundamental, que lo dejaba ver antes, pero me gustaría que profundicemos, que no tiene que ver solamente con un corte de clase, ¿no? No es gente, no es el tipo que está revolviendo la basura para ganarse el mango, el que te dice, incluso mirá la que te sumo. Compartimos el flyer de este programa y me escribe una compañera, una amiga, no la voy a prender fuego, pero me dice que su expareja pidió que en el laburo lo pusiesen en negro, sí. ¿No es cierto? O sea, en negro informal, ¿no? Porque no se dice negro, no, informal. pero es muy normal que hagan eso. Para que no le pudieran
bueno, que no podían revisar cuáles son sus ingresos formales para sacar un cálculo acertado, claro, para embargarlo. Y que me decía, si no obviamente, denuncian, me escribía si no... indignada. ¿Puedo tirar un tips legal Dale, ahí? tiren. Ahí la oyentada Entonces, tomen anote. Hay el mismo Código Civil y Comercial, también a través de un artículo específico, establece que los empleadores son solidariamente responsables con el deudor alimentario cuando no hagan las retenciones debidas ordenadas judicialmente. Apa, quiere decir que vos podés ir a Ojo buscar ahí. al patrón de tu Es solidariamente expareja. responsable por las retenciones que no haga en cumplimiento de una orden judicial. Eso es muy importante tener en cuenta. Así que ahí a tu amiga ese tips les calculo que le va a servir. Vieja, qué servicio te estamos dando, la verdad. Y esto es todo gratis en la radio de las madres, esto es increíble. Claro, y además eso es importante, lo que decía Marianela, porque en la provincia tuvimos 2 modificaciones sumamente importantes, 2 leyes, que también fue gracias a la lucha colectiva, ¿no? De las organizaciones feministas, de las compañeras, de también tener personas que tienen perspectiva de género y pensaron en las maternidades, porque este no es un problema del presente, ¿no? Todas conocemos o tenemos un familiar, una abuela que decía, como decía Débora, dejá, yo puedo sola, o sea, esto viene de hace mucho tiempo, los varones incumplen antes, ahora, y lo van a seguir haciendo si no se ataja este problema. Y tenemos 2 leyes importantes, el registro de deudores alimentarios en la provincia de Buenos Aires se modificó y bueno, también se incorporó estas cuestiones de sanciones más potentes como para los empleadores y después también tenemos algo muy importante que es se modificó el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires en cuanto a alimentos y se agilizaron los procesos, ¿no? Yo les traje material que nosotras lo difundimos territorialmente, vamos a explicarles a las mamás en los territorios de cómo reclamar, cuáles son sus derechos y ahí también tenemos la notificación por WhatsApp, las capturas de pantalla como prueba, bueno, hay muchas cuestiones que ahora las mamás se tienen que enterar, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, y más herramientas para que puedan reclamar la cuota, ¿no? Tenemos juezas que, por ejemplo, además de cobrarle la cuota alimentaria, determinan que el deudor alimentario tiene que leer el Principito, por ejemplo, un caso en Corrientes donde le da 10 días para que entienda cómo es cuidar a una rosa, o sea, cómo es cuidar a un hijo, y que en 10 días vuelva y le cuente qué piensa y qué aprendió del Principito, ¿no? Son medidas que también son sociales, ¿no? Que es dar un mensaje a la sociedad de que esa violencia económica no puede ser tolerada. Y cuando decimos violencia de género, decimos también otros tipos de violencias, porque muchas veces las mujeres son manipuladas sexualmente para recibir la cuota alimentaria. Tenemos el caso de Entre Ríos, donde un progenitor cita a la mamá para entregarle la cuota alimentaria y la recibe con aceite caliente en la cara. Tenemos casos... Extorsionada sexualmente quiere decir que le... Te doy la plata si tenemos relaciones sexuales. Exacto. Bueno, pago el alquiler si tenemos relaciones sexuales. Exacto. Obviamente configura un delito, me imagino esto, Sí, ¿no es cierto? Pero está naturalizado este hecho de decir, te doy la plata si haces esto, ¿no? Y esa mamá que te cuenta, bueno, tuve que acceder a esto porque necesitaba la plata para mis hijos. O sea, atraviesa múltiples tipos de violencia que no tiene que ver solamente con el dinero, sino con la vulneración de otros derechos de la mujer. No, obviamente me parece muy interesante la perspectiva y sobre todo otra vez pensando en la estructuralidad de lo económico. No está todo atravesado por el dinero, pero todo se juega en el plano de el retaseo de una obligación legal, vieja, al fin y al cabo. Débora, antes de que nos vayamos a una tanda, que ya sé que estamos pasados y nos vamos a meter con 25 temas más, porque, digo, otra de las preguntas tiene que ver con qué pasa con el acceso a la justicia, ¿no? Qué difícil que es ir a denunciar. Imagínate si encima tenés que laburar 12 horas, que tu hijo está cuidando a tu otro hijo y tener la suerte de encontrar una abogada con perspectiva de género. Pero te quiero preguntar, hacías mención a que en un momento decidiste salir a asesorarte, a buscar una abogada. ¿Cómo fue ese clic? Y fue crucial para mí porque yo necesitaba buscar justicia. Yo sentía que por más que yo sola podía, que no era lo justo. Fue una decisión en contra de todos y todas para mí. Pero nada, no fue fácil. No fue fácil porque primero yo denuncié abuso, después primero empezó con un abuso y después reclamé la cuota alimentaria. Es como estábamos hablando de que te pedían sexo a través de algo. Sí, pasa. La realidad es esa. Y una cuando está, no sé, amamantando con la bebé, no tiene trabajo, estás en la casa, accedes por una cuestión de que no te querés quedar sin techo, tenés una bebé, recién estás con depresión postparto, son muchas cuestiones las que te atraviesan.
Es difícil, pero bueno, se pasa, se supera con los años, la red de las mujeres te hace más fuerte. A mí me salió la sentencia después de varios años, hace 2 meses, y me agarró justo en el psiquiatra, con el psiquiatra, y le digo, bueno, con los últimos cartuchos me agarraste, así que me salió la sentencia, pero no termina acá. Sigue la lucha, sigo aconsejando, sigo dando herramientas. Ahora está la nueva página de Monomarentales Argentina, que es www.monomarentalesargentina.com.ar, donde ahí vamos a brindar información para que puedan tener herramientas otras madres que crían solas. Qué importante el rol también de la contención, me imagino, ¿no? De la organización política. Qué importante saldar un tema tan sensible organizándose y saliendo a abrazar a otras que... Y que nos pasa, aparte no me sentí sola. O sea, sentí que también a muchas les pasaba. Yo también, a mí me pasó. Mi mamá me terminó confesando cosas que accedió ella también por una cuestión de tener comida. Wow. Y eso lo fuimos hablando a través de la militancia. Cosas que no se hablaban antes en una mesa, en una reunión familiar, ahora sí. Importantísimo. Che, me sorprende que hay cuotas alimentarias de 200.000 pesos. Quien cría un perro sabe que no alcanza 200.000 pesos. Imagínate un ser humano. Y las compañeras me decían, 200.000 pesos es fortunas. Hay cuotas alimentarias de 15.000 pesos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se calculan los montos? ¿Y quién es el chanta del juez que pone una cuota de 15.000 pesos? No, pone voluntad el progenitor. Claro. Es la voluntad de él. Ah, ¿esa voluntad? ¿Aportar lo que quiera, maestro? Ellos, a mí me pasó que me dio 15.000 pesos, 20.000 pesos, muchos meses sin darme, y cuando volvía a aportar, venía con 20.000 pesos. Y decía que era la voluntad de él. No lo puedo creer, un kilo y medio de roast beef. Obviamente todo fue denunciado como incumplimiento. Pero, a ver, ¿quién dispone, quien me lo pueda contar, quién dispone cuál es el valor de la cuota alimentaria y a qué está sujeto? Hay varios criterios para la fijación de una cuota alimentaria. El juez fija la cuota alimentaria teniendo en cuenta el nivel de vida económico que tiene la persona que está demandada de alimentos, ¿no? Y la persona que está demandada generalmente en los procesos acompaña el recibo de sueldo si tiene un trabajo registrado, y sobre ese recibo de sueldo se aplica un porcentaje de acuerdo al criterio judicial, que puede ser teniendo en cuenta la cantidad de hijos e hijas en común que tengan, de acuerdo al nivel de vida y a los ingresos que tenga el deudor alimentario. Pero otro de los problemas que estábamos charlando con las compañeras fuera del aire, es que ese recibo de sueldo para quienes todavía tienen un trabajo registrado, claro, en un país que está con trabajo muy precarizado, los recibos de sueldo determinan sueldos muy bajos. Muy bajos. Entonces, al establecer un porcentaje tomando como valor ese recibo de sueldo, la cuota queda muy desvalorizada y queda muy chica, que nada refleja de las verdaderas necesidades de lo que cuesta criar. Y bueno, y ahí tenemos la canasta básica, que si querés, Maru, puedes hablar sobre eso, que es otro criterio que se utiliza. Sí, en Provincia de Buenos Aires tenemos un avance muy importante con la Ley 15.513, donde establece en uno de sus artículos la obligación de utilizar el índice de crianza u otro parámetro que establezca la Provincia de Buenos Aires. ¿Y qué es el índice de crianza? El índice de crianza lo que hace es medir cuánto cuesta maternar en Argentina, ¿no? Uh-huh. A nivel nacional. Costos, bienes y servicios y el cuidado, ¿no? Muchas veces ahí quiero hacer un paréntesis porque las mamás caemos en esto de decir la cuota alimentaria es para mi hijo, no es para mí. No, mamá, la cuota alimentaria también es para vos porque el cuidado tiene un costo. ¿no? Cuidar tiene un costo. Cuidar tiene un costo y lo indica también la canasta de crianza y está establecido, porque muchas veces nosotros decimos, no, pero esto... No, también es para vos porque mereces tener un pago por lo que haces, ¿no? Que maternar también es trabajar. Entonces, en la ley indica, en la provincia de Buenos Aires, que se debe establecer un parámetro objetivo mediante el índice de crianza o una medición que se adopte, que todavía no tenemos una medición, entonces se debe utilizar el índice de crianza, y la última medición fue de septiembre, donde establece que para criar a un chico necesitas 548.000 pesos, que es un piso mínimo, es hasta los 12 años, pero hay parámetros donde se puede contemplar, digamos, más de esa edad, o sea, se utiliza el índice de crianza de otra forma, pero para pasarlo en limpio
548.000 para arrancar a hablar, ¿no? Que que esto se calcula en base a datos del INDEC, a la encuesta permanente de hogares, Exacto, sí, se estableció los cuidados en relación a, por ejemplo, un docente, cuántos chicos tiene a cargo, o tareas, empleadas domésticas, niñeras y demás, y después los bienes y servicios, y se hace como un combo y se establece ese monto, ¿no? Que igual está bajo. Pero es muy importante lo que decía Marianela, porque muchos progenitores y muchos jueces, nosotras vamos por toda la provincia y tenemos la suerte, entre comillas, de que los jueces de la ciudad van a escuchar a ver qué decimos, porque cuando hablamos de cuota alimentaria con perspectiva de género, dice, ¿qué es esto? ¿Qué vienen a decir acá? Y nosotras siempre decimos que los chicos no comen en porcentajes. No come según lo que vive cómo vive el padre, ¿no? Eso tiene que ser un cambio de paradigma, ni comen en retroactivo. A ver, explícalo un poco mejor, Maru. Porque nosotros no podemos empezar a establecer cuotas alimentarias según lo que puede pagar el progenitor. Hay fallos, ¿no?, en la Argentina donde los jueces dicen, señor, usted está bien de salud, si usted no tiene trabajo, está, muy bien, puede salir a buscar otro trabajo, puede hacer parte a su familia para juntar para esa cuota alimentaria, pero no puede ser que un progenitor establezca una cuota alimentaria o diga yo puedo esto y el resto la mamá tiene que poderlo todo sin opción, ¿no? Porque la mamá está criando sola y no tiene la opción de decirle al juez, no, mira, yo este mes puedo tanto. Entonces lo que nosotras decimos es cambiar ese paradigma y decir, los chicos no comen en porcentaje, no comen en retroactivo, tenemos un índice de crianza, este es el piso y es de acá para arriba, ¿no? Y es importante que las mamás conozcan la ley de la provincia de Buenos Aires y pidan que se establezca, exijan el índice de crianza y que los abogados y abogadas trabajen con perspectiva de género y también empiecen a exigir este índice de crianza y también a ser responsable al resto de la familia, ¿no? Una de las dificultades que tenemos los y las abogadas con perspectiva de género respecto al índice de crianza, que como bien lo explica Maru, es un piso sobre el cual nos vamos a empezar a discutir cuáles son los gastos que tiene la crianza y la manutención de un niño, de una niña o de un adolescente. Ahora, el problema es que las dificultades que venimos observando es que muchos jueces toman el índice de crianza, pero establecen un porcentaje del índice de crianza. Pero lo hacen... ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Quiero entender si es por una complicidad masculina, por una complicidad de no, hacerse y esto dicho en audiencia, doctora, sí. El criterio judicial es un porcentaje del recibo de sueldo, un porcentaje del índice de crianza. Cuando se pensó y se trabajó sobre la implementación y la creación del índice de crianza en sí mismo, el objetivo era establecer el piso y establecer cuánto cuesta por ítems, alimentación, esto que decía, cuidado y todo lo demás. Ahora, no era para que regateen y recorten eso y lo reduzcan a un porcentaje. ¿No? Con el mismo criterio que hacen con el recibo de sueldo. Bueno, esta es la principal, ya he tenido varios fallos y he presentado varios recursos, apelando, pidiendo recursos de reconsideración sobre que el índice de crianza está mal interpretado si consideran que tienen que aplicar un porcentaje, pero estas son las principales dificultades que estamos teniendo los abogados y las abogadas cuando planteamos las demandas teniendo en cuenta el valor del índice de crianza. Quiero preguntarle a Débora, justo estábamos hablando, un poco que también como existe esta creatividad del artículo que mencionaba Marianela hace un rato, ¿existe una creatividad de los chabones para evadir completamente sus responsabilidades? Quizás que nos puedas contar algunas de esas cosas que no es para que nos parezcan graciosos, sino para que nos alerten también sobre estos comportamientos que tienen los deudores alimentarios. En principio se tatúan el nombre del hijo acá en el brazo. Claro. Me encanta. Es el primer dato. Tatúame un deudor alimentario. ¿Vos ves ese tatuaje? Corre, negro. Mirá que me iba a tatuar el nombre de mi hija, salí de ahí. No. Suben fotos a sus redes el día del padre. Sí. ¿Cómo reconocer deudor alimentario y starter pack? Es esto. Ay, sí, son terribles. Y yo los identifico, están en todos lados. Eso. Están en todos lados porque si 7 de cada 10 hombres no pagan la cuota alimentaria en tiempo y forma, quiere decir que entre nosotros están.
Opa. O sea, puede ser tu hermano, tu vecino, porque está el pacto de silencio entre los hombres también. O sea, se habla, todos conocemos una amiga, una hermana, alguien que está luchando por la cuota alimentaria, pero no conocemos a los deudores. Entonces los números no dan. Claro. Para mí son todo yo dudo de todos los hombres que están separados y que dicen, no, porque yo le paso tal cuota. Y yo ya, mi cabeza es, le pasás la cuota porque te demandó, porque si no... Claro, ya tenés ahí... Estoy media chipada, pero ahora, como estoy en pareja ahora, como estoy fuera del mercado, me doy cuenta de que estoy con alguien que es un papá 100%. Y no sé si me enamoré porque es un papá al 100% o porque la vara está... La vara en el subsuelo. Ay, papá 100%, todavía quedan algunos, vieja. Ya una se fija en otras cosas. Cuando sos mamá y estás separada, no te fijas en un hombre más allá. Tiene que trabajar, ¿no? Sí, pero también, si es papá, ¿cuánto se ocupa del hijo y qué es lo que hace por el hijo o la hija? Eso es importantísimo porque, en un rango de entre los 25 y en adelante, que hay varones tipo en el mercado, también empezamos a alertar a las amigas que comienzan a salir quizás con padres, y está buenísimo lo que decís, porque más allá de las acciones judiciales que una puede hacer, también puede haber mayor apertura al diálogo, de que tanto como se comenzó a hablar sobre la violencia de género dentro de nuestros círculos, también hablar abiertamente sobre la violencia económica de los deudores alimentarios. Eso, los amigos, los hermanos, sus comportamientos. Es importante hablar en el asado, en los partidos de los jueves, tienen que hablar. Entre ellos, tienen que preguntarse si se pasaron, si fueron a buscar a los chicos, si se enfermaron, porque los padres no se enteran que los niños están enfermos hasta que la madre le dice. Pues, eso es tremendo. Está re mal, pero yo lo vivo constantemente. El padre, si yo no le digo que la nena tiene fiebre, nunca se entera que tiene fiebre. ¿Cómo banco a la Checha? ¿La tienen a la Checha, la comediante? Sí, es una colega la Checha. La Checha ha hecho más por el pago de cuotas alimentarias que muchos jueces de distintas provincias. Che, me quiero 11-3200-0530, están llegando muchos mensajes. Hay 700 personas conectadas, o sea, tenemos mayor número, creo que Sí, no, porque es un tema que resta que nos atraviesa. Nos atraviesa un montón. Hoy todo aporte, Acá nos dice, hola, y si sale bien, escribo para preguntarles, por favor, dónde podría ver o escuchar la entrevista que comentaron programas atrás al diputado Beltrán Benedit. Al nazi ese. Está en el Grito del Sur, en el Instagram del Grito del Sur, un personaje deleznable. Hola, Yair, entre nosotros, Belén es más bonita que Rosalía, dicen acá, tenés un admirador, Alejandro Usano. Paga la cuota, hay que preguntar. Alejandro, paga la cuota, ojo que es el filtro hoy. Y siempre. Buen filtro. Buen filtro. Lo buscas en el Redam. Bien, me gusta. Redam, ahí tenés la cuota de deudores alimentarios. Yair, Belu, el poeta querido Gaby, la perspectiva de género está ausente en casi todas las instituciones, y ni que hablar de la justicia y los medios hegemónicos. Excelente programa para les pelotudes que dicen que los feminismos se pasaron 3 pueblos. Ojalá así hubiera sido. Todavía no nos subimos al tren. Abrazo, se los quiere. Leo de la Matanza, que dice, Belu, sigo esperando el programa con perspectiva histórica de los pueblos originarios. Sí. Estás en deuda, vos sabés que acá están todos atentos. Mario de Mataderos dice, buenas noches, Yair, Belu, Gabriel y equipo del Grito del Sur 1. Voté que Belu parecía a Rosalía, pero quisiera escucharla cantar despechá o con altura para estar seguro. No 2. ¿Qué tema el de hoy? Atrasamos muchos años y con un poder judicial como el actual es mucho más duro aún. Ante discrepancias, generalmente la mujer socialmente es condenada sin tener información correcta, solo por estigmatizar. Muchos de, comillas, nuestro espacio, se suman a esa estigmatización. Al problema judicial se le suma la batalla cultural. Diego de Corrientes, que la manda a Belu editada como Rosalía, después te lo muestro. Hola, Yair, Belén, Gabriel y a todas las mujeres presentes en la mesa. Grosa Belén trayendo el tema importante, el poder judicial apesta, tenemos que sacarlos a patadas en el toor, solo reafirman la violencia y acrecentan la desigualdad y maltrato hacia las mujeres. Cholita Urbana, que se suma acá también, dice, ¿y qué pasa en este contexto donde nadie tiene
tienen laburo, si los flacos no tienen laburo, no pueden alcanzar a agarpar la cuota alimentaria. Tomen nota, después me responden la que quieran. Osvaldo Ferrer pregunta, ¿quién es Rosalía? Bien. Osvaldo, Google, Rosalía, Google. por favor, para no quedar mal ChatGPT. Sí, no quedar mal con tu sobrino después cuando hablen. Acá Matías Valentín dice, lo que también me deja esta entrevista es la importancia de darle un espacio a los oprimidos. Escucho las historias, me identifico con las vulnerabilidades. Viviana Ballesteros, que también manda un beso grande. Pamela dice que es verdad lo de Rosalía y Belén. Tem Decker dice, mi amiga Maru, saludos de Russo, de Mar del Plata. Y bueno, y Ariel, que tampoco sabe quién es Rosalía. Viejo, mucha gente que no sabe quién es Rosalía. Por favor, la próxima hacemos un especial con las tres hablando de Rosalía. Total. Che, pero bueno, quiero que respondan si quieren la pregunta de que llegaba de qué pasa cuando... Hay otra pregunta más. ¿Qué pasa cuando no tienen laburo los progenitores? ¿O Con no? ese criterio, los chicos se mueren de hambre. Bueno, puedo... Espera, y te sumo una más y me responden las dos. La otra pregunta es, ¿y dónde entra el derecho de los niños y niñas en esta? Porque siempre hablamos de las mujeres y no de los niños. ¿La ley contempla a esas infancias o es simplemente guita? Preguntan. Es un derecho de... Bueno, como decía Marilena, yo lo dije recién. Sí. Si querés contestar, Maru, primero. Bueno, hay dos cuestiones con la pregunta y también hay jurisprudencia al respecto de eso, pero surge mucho y en el territorio también, porque a veces tenemos público varón o los abogados nos dicen, bueno, pero si no tiene plata no se le puede sacar, te lo digo así barrialmente, no se le puede sacar nada o ¿qué hacemos con esos varones? ¿No? Mucha gente preocupada por qué pasa con los varones. Yo me preocuparía más por qué pasa con esa mamá que también está viviendo la misma economía que ese varón, pero con hijos a cargo. Entonces, el foco es ahí, ¿no? O sea, si ese varón está viviendo una mala economía, imagínate esa mamá con los chicos solos. O sea, es peor. Entonces esa es la perspectiva de género, ¿no? Pensar en esa mamá que está sola, con sus hijos, solventando todo. Y después tenemos fallos donde, lo que te comentaba anteriormente, donde dice el juez, mirá, estás en excelentes condiciones, salí a buscar trabajo y se le fija una cuota por el salario mínimo vital y móvil, incluso por el índice de crianza, o se le hace responsable a otros familiares, ¿no? Como vemos, como el tío, que es una discusión, pero bueno, también hay una responsabilidad familiar, ¿no? De los abuelos, tíos, y tenemos reciente jurisprudencia donde se le ha hecho cargo de la cuota alimentaria a la pareja, sin estar casados, a la pareja afín, sí. Y tuvo que pagar la cuota alimentaria. Resulta que cuando salen estos fallos, los deudores alimentarios aparecen con la plata, ¿no? O sea, no es una cuestión de plata, sino que es una cuestión de dónde me tocan, ¿no? Me tocan el fútbol, como tenemos un caso que no le dejaban entrar al recital de Sabrosito, era fanático, y de repente apareció la plata, ¿no? O cantantes musicales donde no pagan la cuota alimentaria y resulta que cuando no lo dejan ir a hacer un show, aparece la plata. Entonces... La plata está. La plata está, y si no está, la pueden ir a buscar o se puede contemplar con la familia y la responsabilidad está igual, ¿no? Para las infancias, porque yo no puedo tomar solamente la palabra del progenitor y la mamá. Claro. No, y hay otra cuestión, esto en esta misma línea de lo que plantea Maru, eso mismo lo tenemos que poder traducir dentro del proceso judicial. Los operadores y las operadoras de justicia, que somos los quienes ejercemos la abogacía, y por otro lado también los jueces. Ese foco que dice Maru, ponerlo ahí, ¿no? Y poder dar alternativas para que se cumpla, ¿no? En esto que decía, existe la posibilidad de iniciar una demanda contra algún parentesco más directo, que en este caso están haciendo lugar a las demandas de los abuelos y abuelas. Por supuesto que si podemos analizar, no termina siendo justo tener que hacer una retención sobre una jubilación, sobre todo por lo dura que es la situación de los jubilados. Social. Exactamente, pero también es cierto que para eso el juez o la jueza tiene que tener una visión también creativa de encontrar la forma de que ese cumplimiento se haga. Ahora, el problema es que cuando desde el Poder Judicial, desde quienes toman las decisiones, no tienen esta mirada que estaba bien explicando Maru, ¿no? Y ahí es donde tenemos las dificultades. Y por el otro lado, cuando no hay ingresos registrados como un recibo de sueldo, también hay movimientos
bancarios, también hay tarjetas de crédito, también hay billeteras virtuales, ¿no? Donde podemos pedir los movimientos que hay, porque supuestamente no hay plata, pero cuando pedís que se libre oficio a la billetera virtual, resulta que esa billetera virtual estaba vinculada con un Uber, se ha llegado a dar órdenes judiciales para a Uber, ¿no? Para retener cuotas de alimentos sobre las cuentas que estaban registradas y vinculadas a la cuenta de Uber. ¿Y Uber colabora en esos casos? Sí, debe hacerlo. Es una orden judicial. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Poner el foco en la madre, poner el foco en las infancias y encontrar la manera y ser absolutamente creativos desde la judicatura y también desde quienes ejercemos la profesión de cuáles son las otras herramientas que tenemos para rastrear primero si realmente esos son los ingresos, ¿no? Porque esa persona a veces pasa que no tiene ingresos o que no tiene ingresos registrados, pero que tiene un buen nivel de vida que no figura en ningún lado. Maneja auto de lujo. Exactamente, tiene un buen televisor, tiene reformas en la casa, a nombre de la actual pareja. Bueno, por eso es que se le hace la retención en este fallo que comentaba Maru sobre y se le fija la cuota alimentaria a la pareja. Y porque probablemente de la prueba del juicio termina resultando que está todo a nombre de la actual pareja. Claro. Y eso es una forma también de evadir las responsabilidades frente a las cuotas de alimentos. Sí, totalmente. Che, quedan muchos mensajes por fuera, no vamos a llegar a leerlo a todos. Quiero leer dos más. Verónica de la Lucila, que dice: hola, los escucho y me informo un montón. Verónica desde Vicente López. Y Claudia Ricé, que dice: hola, grito, qué complejo el tema de hoy. Si pueden, la mayoría de los padres no se hacen cargo. También están los que pasan una cuota sin problemas porque les sobra, pero no se involucran en ninguna otra cosa. Bueno, y también un montón de mensajes. Quiero agradecerle a todos, quiero agradecerle a las 3 chicas que se vinieron a contarnos hoy. Además, tenemos el regalito. Sí, pero te iba a decir, no nos vamos con, bueno, no se va la Belu con las manos vacías porque tenemos todo el merchandising contra los deudores alimentarios. Me encanta. A ver, mostrá qué tenemos. Tenemos uno para la cervecita, después de cuidar todo el día el Fernet a la criatura, lágrimas de deudor alimentario, me encanta. Hermoso. Hermoso, me encanta para regalar, capaz que a tu amigo deudor alimentario. No. A tu hermano, a tu vecino. A tu hermano, a tu vecino, y el pañuelo que nos trajo Maru, que dice el incumplimiento de la cuota, que dice alimentaria es violencia. Che, así que está buenísimo. Quiero agradecerle a las 3, quiero pedirles si tienen redes sociales o página de contacto. Vos, Débora, mencionabas la página de Monomarentales Argentina. Sí. Me gustaría si las 3 pudieran recomendar, alguna vía de contacto con ustedes o alguna vía de contacto para alguna persona que necesite resolver alguna inquietud al respecto de este tema tan sensible. Sí, en principio en Instagram es Monomarentales Argentina, de ahí te vamos a llevar a la página. Y lo más importante es que ahora necesitamos donaciones a nuestra cuenta bancaria, que el alias es Monomarentales AR. Bien, Monomarentales AR. Sí, igual ahí en el Instagram también lo pueden encontrar. En Instagram lo pueden encontrar, hicimos videos, subimos placas. Bien, Monomarentales Argentina en el Instagram, y ahí si quieren y pueden colaborar con la organización. Y mi página personal para chistes sobre deudores alimentarios. Me encanta. Listo. Contate uno. ¿Qué le dice un deudor alimentario a otro? Es @Debbie Magallanes. Espera. El mejor tema me lo dejaste para los últimos momentos. Unos buenos memes. ¿Vos tenés un stand-up de deudores alimentarios? No de deudores alimentarios, si hablo de la cuota alimentaria, como que yo la exijo, no por una cuestión de necesidad, sino porque es un derecho de mi hija, y ahí explico, hago como una bajada de línea que 7 de cada 10 hombres no pagan la cuota alimentaria, y después termino diciendo: chicos, quiero la plata. Necesito aplicarme ácido hialurónico, acá se me está cayendo todo, se cae todo menos el patriarcado, y empiezo como es el principio de mi show. Bueno, hermoso. ¿Cómo te buscan, Débora Magallanes? Debbie Magallanes. Debbie Magallanes, si quieren ver un poco de humor con este tema, porque si no lo tomamos con una sonrisa, por lo menos le ponemos más onda. Marianela, ¿alguna red para seguirte? Sí, ¿algún lugar para contactarte? Lo voy a leer porque señora no se acuerda. M. Flores Díaz. M. Flores Díaz con Z.
Maru.abogada en Instagram y Punto también abogada. estoy en TikTok, así que me buscan. Excelente, abogada y TikToker. Hoy trajimos gente polifacética total, ¿eh? Soy bastante vergonzosa con las redes, pero lo estoy Lo intentando. estoy intentando, yo la estoy viendo. Va. Todos somos vergonzosos hasta que siguiendo empezamos a a hacer Marianela ya. hasta que empezamos a hacer TikTok. Maru, ¿alguna referencia para contactarte con vos o si no con las redes de la Dirección de Equidad de Género de la Cámara de Diputados? Sí, Maru Breart es mis redes, pero nada, chiquitito antes de no quería dejar de decir que en 2015 con Cristina fuimos el mejor país para ser madre en América Latina. Mira. Y el número 36 de 176 países para ser madre. O sea, con Cristina las maternidades tuvieron derechos y fue el mejor país para ser madre. Tuvimos asignación por Mirá embarazo. vos. O sea, es un dato de un informe internacional que mira cómo viven las infancias en los países, y Argentina fue el primero en Latinoamérica, ¿no? El mejor para ser madre. Y después, por otro lado, como estamos acá en la Radio de las Madres, traer una frase de Eve que invitaba a socializar la maternidad, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con nuestra lucha, ¿no? Dejar lo individual y pasar a la lucha colectiva, ¿no? Esta lucha por maternidades dignas, infancias con derecho. Entonces, tomar esto que decía Eve de socializar la maternidad, que no son nuestros propios hijos, sino que trabajar por los hijos de todas, y también porque nosotras somos hijas, ¿no? Entonces, creo que ese concepto me parece muy importante, no solamente para el feminismo, sino también para toda la sociedad. Qué mejor que cerrar esta entrevista con una referencia a Eve de Bonafini, la madre number one, discúlpenme todos, pero la madre number one de este pueblo. Quiero agradecerle a Maru Breart, trabajadora social, perito, directora de Equidad de Género en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, a Marianela Flores Díaz, abogada, maestrando en Derecho y Economía y especializada en procesos de violencia familiar, y a Débora Magallanes, que es integrante militante de la organización Monomarentales Argentina y, hasta donde nos acabamos de enterar, estandapera del tema también. Muchas gracias a estas tres mujeres tan interesantes por acompañarnos el día de hoy. Nos vamos a una breve tanda y cuando volvamos tenemos poesía y falopita en iguales cantidades.